gran placer para mí presentar a Daniel Lesmes, a quien le agradezco muchísimo que haya accedido a colaborar en este ciclo. Daniel es ensayista, profesor, comisario de exposiciones, ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid, donde hoy en día dirige un seminario sobre Walter Benjamin. Ha sido profesor también en el Instituto Superior de Arte de Madrid y en la Georgetown University de Madrid. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, donde hizo una tesis sobre el aburrimiento en la cultura artística del siglo XIX, con lo cual realmente es un gran conocedor de la pintura del XIX, y es también licenciado en Derecho y máster en Filosofía. Ha realizado estancias de investigación en el extranjero, en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, en la Academia de España en Roma y en el Real Colegio Complutense de Harvard. Es también autor de varias publicaciones sobre arte contemporáneo y sociedad, y actualmente es presidente de una asociación, de la Asociación Cultural Cruce, que ha sido muy importante en el mundo de los espacios autogestionados independientes de Madrid, al menos desde los años 90. Y pues al frente de Cruce está desarrollando o impulsando pues un amplio programa de exposiciones, actividades culturales y seminarios. Y sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por esta amable presentación, cuyo colofón agradezco especialmente, haciendo mención a esta asociación que actualmente presido. Les agradezco mucho su asistencia y, asimismo, agradezco a los responsables de esta honrosa y honorable institución, y muy especialmente a Guillermo Solana, a Leticia de Cos Martín y a Patricia Mayallo por la invitación a participar en este curso monográfico que, a propósito de la exposición Renoir Intimidad, plantea una cuestión muy directa que ustedes ya conocen. ¿Ángeles del hogar? Me parece que la directora de este curso, Patricia Mayallo, ha tocado con esta pregunta una cuestión fundamental para lo que algunos han llamado el reparto de lo sensible, es decir, la distribución en partes y funciones de lo que sensiblemente se da a ver o está condenado a la invisibilidad, la discriminación entre quien toma parte en un régimen de visibilidad establecido y quien no toma parte en él, quedando, por tanto, apartado, por ejemplo, en el ámbito doméstico, por ejemplo, en el hogar. El reparto de lo sensible, dice el filósofo francés Jacques Rancière, hace ver quién puede tener parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y el espacio en los cuales esta actividad se ejerce. Fíjense que Jacques Rancière, este filósofo al que cito ahora, habla de ser o no visible en un espacio común. En lo que va de curso, ustedes habrán podido reflexionar sobre esta cuestión a propósito de la visibilidad o invisibilidad de las mujeres artistas, por ejemplo. Sin embargo, este reparto de lo sensible concierne a cualquiera y, sobre todo, a quien es un cualquiera, o mejor aún, a la que es una cualquiera. Adviertan, por favor, el matiz peyorativo de esta última expresión, una cualquiera, mucho más connotada que esa otra del don nadie, como alguien indiferente, invisible en el espacio público, que no es exactamente ese espacio común del que habla Rancière, pero que de algún modo nos sirve para introducir la cuestión. Patricia Mayallo lo ha formulado perfectamente al señalar
que es en tiempo de Renoir cuando se consolida la ideología burguesa de las esferas separadas que sitúa a los varones en el ámbito público y a las mujeres virtuosas en el hogar. Si hablásemos aquí de la presencia de la mujer en el espacio público, ustedes verían fácilmente lo comprometido de ese traslado en la propia diferencia que existe entre ser un hombre público y ser una mujer pública. Ya ven que en nuestra propia lengua subyace ya un reparto de lo sensible, una distribución sutil y al mismo tiempo grosera de los espacios. La cuestión aquí es entender cómo alcanza ese reparto al mundo de lo visible, de lo público, y también cómo se complejiza todo esto cuando lo que se ofrece a la vista y a la mirada ya no es simplemente una mujer pública, sino una mujer común. Les recuerdo y les ruego que noten igualmente la distinción entre estas dos expresiones, mujer pública y mujer común, pues creo que tal diferencia va a ser importante a la hora de abordar la representación femenina en la obra de Auguste Renoir. Los distintos regímenes del arte, por decirlo al modo de Jacques Rancière, tienen aquí una importancia enorme, pues en cada uno de ellos reside también una cuestión política, un asunto que concierne al modo en que vivimos juntos e incluso a nuestra propia presencia en este mundo. En el tiempo de Renoir estaba inaugurándose, por así decirlo, un nuevo régimen del arte, cuya señal más clara, como ustedes saben, era el abandono de las reglas específicas y el abandono de las jerarquías entre los distintos géneros de la pintura. Tal vez recuerden ustedes la mención que hacía Ana Paula Cavalcanti a la importancia del género histórico en la pintura, que domina efectivamente durante gran parte del siglo XIX. La pintura de historia, y no es más que un ejemplo, aún era el género privilegiado en la época de Delacroix, pero cuando Renoir entra en escena, ese género ha ido perdiendo fuelle y se ha ido pasando de la representación de grandes acontecimientos y de personajes históricos a la representación de la vida corriente, de los anónimos, de gente cualquiera, quiero decir, a una representación que ya no se refiere al acontecimiento público, sino más bien a lo común, a lo que pasa por la calle, a lo corriente. Es curioso el modo en que alguien tan perspicaz como Marcel Proust cayó en la cuenta de este hecho, aludiendo precisamente a Renoir. Decía Proust: pasan por la calle mujeres diferentes a las de antaño, que son Renoir, los Renoir en que nos negábamos ayer a ver mujeres. No es extraño que se haya empleado este mismo pasaje de Proust en el catálogo de la exposición sobre Renoir. Y si vuelvo a recordarlo aquí es porque en él se le atribuye a Renoir algo que a poco que lo pensemos nos parecerá inaudito: haber modificado la mirada de su época hasta el punto de impregnar toda la naturaleza, el mundo en general. Pues por algo dice Proust que también los coches son Renoir y el agua y el cielo. Como si un solo pintor pudiera modificar nuestra percepción y crear algo así como un lugar común, un universo nuevo, explica este escritor, donde habitar hasta la próxima catástrofe geológica que desencadenen un nuevo pintor o un nuevo escritor originales. De modo que Renoir era para Proust esa catástrofe geológica, según él mismo advierte, que había cambiado y conformado la mirada de las últimas décadas del siglo XIX. Algunos de ustedes pensarán que tal vez Proust sobreestimaba la influencia que los artistas, por originales que sean, puedan tener sobre el modo en que vemos las cosas. Y ni siquiera creo que Renoir hubiera estado demasiado de acuerdo con él, pues por algo se mofaba del modo en que los artistas, según él mismo advertía, ya se creían por aquel entonces seres extraordinarios, que con solo cambiar el color negro por el azul imaginaban que estaban cambiando el mundo. Eso mismo le decía Renoir a su amigo Albert André,
a finales del siglo XIX, como si él mismo pusiera en entredicho la propia capacidad que Proust le atribuía para incidir desde sus cuadros en la completa mirada del siglo. En realidad, Renoir siempre tuvo la sensación de dejarse llevar por los tiempos, y es célebre a este respecto la comparación que hacía entre su vida y un corcho que, flotando sobre un riachuelo, va allá donde le lleva la corriente. Así también le explicaba a su hijo Jean que su pintura solo había tenido tras de sí, y cito textualmente, una necesidad que estaba en el aire, en todo el mundo, inconscientemente, y no solo en él. Cuestión de corrientes, ya sean corrientes artísticas o corrientes de aire, en cualquier caso, de lo corriente. En fin, si Renoir hubiese leído ese pasaje de Proust, no me cabe duda de que se habría sentido algo extrañado. Sin embargo, hay varios elementos en el pasaje que aún pueden suscitar una reflexión menos romántica, como el propio Renoir hubiese querido. Y esto incluso si se funda en esa idea del genio capaz no solo de representar la naturaleza por medio del arte, sino de algo mucho más potente, puesto que ese genio, al menos desde un punto de vista kantiano, también nos capacita para ver la naturaleza y el mundo en general como si fuera arte. En definitiva, si finalmente Proust había logrado ver mujeres en los cuadros de Renoir, es porque, al ver mujeres por la calle, ya las reconocía como pinturas de Renoir. La naturaleza era bella cuando al mismo tiempo parecía ser arte, explicaba Kant. Y en realidad nada distinto nos sugiere Proust. Sin arte, y no digo sin artistas, no veríamos nada, ni cielo, ni bosques, ni siquiera los coches, y mucho menos a esas mujeres tan diferentes de las de antaño. Reconocer las cosas que antes no se reconocían, como señala Proust, implica un cambio en la propia percepción. Implica todo un proceso que no solo concierne a lo visible, sino a nuestra propia capacidad de ver. Así, al señalar él este cambio a propósito de Renoir, introducía también un elemento esencial en su reflexión, la novedad. De nuevo, aquí tengo que hacer otra advertencia a propósito de Renoir, ya que el pintor no creía en absoluto en las novedades en pintura. Le cito textualmente: en el arte como en la naturaleza, decía, lo que queremos ver como novedad no es, en verdad, otra cosa que una prosecución más o menos modificada. Pero en lo que otros pintores, como el propio Monet, se presentaba como una entrega incondicional respecto a la naturaleza, en Renoir atañe igualmente a la cultura. La novedad en Renoir no puede comprenderse sin esta síntesis entre cultura y naturaleza, o incluso entre tradición y naturaleza. Para él, la revolución, como el tiempo de la novedad radicalizada, había supuesto una ruptura en ese mismo par, naturaleza y cultura, una destrucción de todas las tradiciones y, de algún modo, el suyo fue el esfuerzo por restaurar ese vínculo. Mucho me temo que la idea de novedad en Renoir sea bastante más compleja de lo que se nos ofrece, por ejemplo, con las novedades técnicas. Pero esto se deja ver bien, aunque de un modo indirecto, en todo el pasaje de Proust, dedicado a matizar la idea de que Renoir fue un pintor del siglo XVIII. Como se decía entonces, y como de hecho el propio Renoir recalcó en numerosas ocasiones, yo soy del siglo XVIII, decía. De hecho, cuando Renoir tiene que encontrar o declarar cuáles son sus fuentes principales, atiende a la pintura tradicional o los grandes pintores del siglo XVIII como Watteau. Lo era. ¿Era un pintor del siglo XVIII? Sí y no, porque a nadie se le escapa la novedad de Renoir, ni siquiera a Proust, cuya reflexión sobre el tiempo perdido es tan sutil. Lo que sí subraya el escritor es que nuestra capacidad de percepción tiene una historia
Una historia que atañe incluso a las cosas que recordamos, a la memoria, y en ella el arte tiene un papel fundamental. Por eso, también dice que hubo un tiempo en que se reconocían bien las cosas cuando era Fromentin el que las pintaba, y en que ya no se las reconocía cuando el pintor era Renoir. Esta comparación que Proust formula entre el pintor Fromentin y Renoir resulta francamente llamativa, sobre todo si el criterio de comparación se refiere a la posibilidad de reconocer las cosas tal como son en realidad, pues a poco que se piense, lo que se reconoce en las pinturas del pintor orientalista Fromentin está mucho más alejado de la realidad inmediata que aquello que Renoir siempre mostró en sus cuadros. Y es que, como les digo, Fromentin fue siempre un pintor de lo exótico, un pintor de viajes, si es que se toma este término viaje en su sentido más amplio e imaginativo. Que Proust lo escogiese como ejemplo comparativo no deja de sorprenderme. Solo hay que prestar atención a las ocasiones en que se pudo contrastar la pintura de ambos artistas para darse cuenta del motivo. Por ejemplo, en el Salón de 1868, donde Fromentin expuso sus centauros y centauras y Renoir su Lisa con sombrilla, un cuadro que, según él mismo recordaba, fijó sutilmente la tendencia de la nueva pintura con un efecto tremendo en el salón, aunque tímido. No creo que Renoir exagerase al señalar ese efecto, aunque lo cierto es que su pintura no obtuvo demasiados ecos en la crítica. Émile Zola, con todo lo que apoyó en este momento a los seguidores de Manet, parecía mucho más interesado en Monet que en Renoir. Y tan solo hizo una mención de pasada a su Lisa, aunque bastante aguda para lo que aquí nos interesa, pues aquella mujer de blanco le parecía una de nuestras mujeres, decía, o mejor, una de nuestras queridas, pintada con una gran verdad y una búsqueda feliz del aspecto moderno. Sin embargo, un crítico con mucha más solera que Solá, Théophile Toguet, sí dedicó un comentario algo más extenso del cuadro de Renoir, lo cual debió de resultarle todo un elogio, y no solo por dar en el clavo en cuanto a los valores atmosféricos de su pintura, sino porque, a fin de cuentas, Toguet era entonces uno de los saloniers más veteranos y respetados de París. Esta de 1868 fue la última gran exposición sobre la que Toguet escribió, pero lo hizo con el ímpetu de siempre. Así, siendo como era él, ya un defensor del realismo, cuando se encontró con los centauros y centauras de Fromentin, no pudo contenerse. Lo cito. A menudo he protestado contra las faunas, explicaba, pues encuentro que la pierna y el pie de una mujer son más encantadores que la pata de una cabra. ¿No podría uno pintar a la mujer natural tal como es, de los pies a la cabeza? Si las mujeres hubieran venido al mundo así, pues de acuerdo, ya que nosotros, los hombres, también tendríamos patas de machos cabríos para correr detrás de estos monstruos, pero detrás de las centauras, imposible. Con este estilo irónico y mordaz, incisivo, Toguet no solo hacía una crítica del cuadro de Fromentin, sino que aludía también a un orden establecido, o mejor, al modo de relación entre sexos, tal y como se da aquí, ya lo han oído, a la carrera y a la caza. Si lo que perseguía Toguet en el salón eran mujeres de pies a cabeza, ahí tenía a Lisa pintada por Renoir. Aunque, tal y como lo había hecho, con tanta atención a los reflejos del follaje sobre la piel, tal vez los visitantes del salón la iban a encontrar falsa, pues están acostumbrados, advertía Toguet, a imaginarse la naturaleza en colores convencionales. Convencional, quiero decir, lo convenido y pactado por costumbre, no era entonces la pintura de centauros, aunque tampoco lo era esta agradable parisina en los bosques, hija de la clase obrera, tal y como la describía otra de las pocas reseñas que se hicieron sobre la Lisa de Renoir. Si lo pensamos bien, lo convencional no solo son los colores, sino la propia disposición que tomamos ante ellos.
Si los pintores como Fromentin aún podían hacer reconocibles las cosas, mucho me temo que se debía a elementos mucho más sutiles. Sin duda, el éxito que entonces podía lograr un pintor como Fromentin se debía a un tipo de imágenes que, por alejadas que estuviesen de París, reflejaban un orden social perfectamente reconocible. Un orden en el que los elementos de la pintura se coordinaban en torno a convenciones propiamente burguesas. Pero incluso en el mundo mítico que aquí presentaba Fromentin, este orden se hacía evidente en la posición ociosa de esas figuras femeninas, mitad yegua, mitad mujer, contrastadas con la actitud viril y más laboriosa de sus compañeros. Lo cierto es que, en este aspecto, Fromentin no variaba mucho el esquema compositivo de su cuadro respecto a la pintura que hasta el momento le había facilitado su posición de pintor de éxito. Mujeres ociosas y hombres activos. En realidad, esa parece una constante en muchos de los pintores del siglo XIX, sobre todo en los orientalistas, tan obsesionados como estaban con lugares extraños, pintorescos, exóticos, pero en el fondo tan cercanos a los ideales de la época, todos ellos, independientemente del grado de fantasía que se aplicase, atravesados por sus fetiches. Cuando se trata de poner en conexión la pintura que se venía haciendo, al menos desde 1830, con su revolución, con la sociedad que le dio cobijo, puede resultarnos toda una paradoja el hecho de que la nueva clase dominante, como se decía entonces de la burguesía, tan satisfecha de llamar al pan pan y al vino vino, satisfecha de la tautología misma de los negocios son los negocios, se sintiera absolutamente fascinada por lo lejano y lo exótico, pero más allá del sueño inalcanzable con que se argumentaba esta fascinación, o más acá incluso del impulso evidentemente colonizador que muestran estas imágenes, encontramos en ellas... Perdonad, que me he ido. Encontramos en ellas un discurso centrado en la pieza clave de la burguesía y de la cultura burguesa, es decir, la pieza clave, la propiedad privada. Esta observación, que a simple vista podría resultar algo tosca, cuenta, sin embargo, con un matiz muy sutil reflejado en la propia ociosidad que muestran constantemente las mujeres en la pintura de gran parte del siglo XIX. Los museos de pintura moderna se encuentran repletos de esas damas postradas cuyo epítome son las odaliscas. Mujeres, como ven, que ven pasar las horas, mujeres que no tienen otra dedicación que el cuidado de su cuerpo, muy a menudo atendidas por sirvientes y sobre todo por sirvientas en estancias lujosas, como en este ejemplo de Jérôme. En fin, les estoy mostrando solo algunas de estas obras que recorren la historia del arte, de Delacroix a Matisse, y entre ellos tantos otros, y después de ellos otros tantos más. Fíjense que en todos estos cuadros el ocio coincide con la inactividad, con el reposo y el descanso. Es un ocio postrado, pero sobre todo mostrado, expuesto como si estuviera en un escaparate. Obviamente me refiero a ese lujo oriental que sigue siendo hoy expresión publicitaria, como ya lo empezó a ser en el siglo XIX. Y por cierto, que Renoir no fue ajeno a ello. Aquí, por ejemplo, vemos de nuevo a Lisa haciendo de Argelina, con uno de esos atuendos con que a Renoir le gustaba disfrazar a sus modelos, casi como si estuvieran jugando, simulando una lejanía en la que Renoir, por cierto, no creería demasiado. Ese ocio ostensible, en cualquier caso, el ocio ostensible en estas mujeres, fue, a finales del siglo XIX, un tema de reflexión para uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de la teoría económica.
Hablo de Thorstein Veblen, quien se percató de inmediato de que el ocio, como algo contrario al trabajo, conlleva una dignidad social evidente, pues abstenerse de trabajar, decía, es la prueba convencional de que se es rico y, por lo tanto, la señal de que se ocupa buena posición social. Creo, como Veblen, que todo ocio evidencia una dignidad, pero si uno tiene que trabajar todo el día para poder obtener esa buena posición social, entonces no queda más remedio que derivar su ocio sobre lo que, a fin de cuentas, ya es de su propiedad. Veblen advertía que, desde un punto de vista histórico, el primero de los contratos con que se sella la propiedad había sido el contrato matrimonial. Así, todas esas odaliscas que mostró la pintura del siglo XIX y que de inmediato pasaría a los mercados de esclavas como el máximo de la fantasía burguesa, deberían ponernos sobre aviso. En una sociedad en la cual emergen las clases medias y las fortunas ya no se concentran como antaño, el ocio como figura indicativa de una dignidad fundada en la opulencia tiene, por fuerza, que cambiar de sujeto. Tiene que delegarse, subordinarse y dar lugar así a lo que Veblen llama un ocio vicario. Cito a Veblen. Es un hecho comúnmente observable, escribía este teórico en 1899, que en esta clase media no hay pretensión de ocio por parte del jefe de familia. Por fuerza de las circunstancias ha caído en desuso, pero la esposa de clase media sigue con esta cuestión del ocio vicario a fin de preservar el buen nombre de la casa y del jefe de familia. No es en modo alguno infrecuente el espectáculo de ver a un hombre aplicándose al trabajo con mayor asiduidad, con el propósito de que su esposa pueda procurarle ese grado de ociosidad vicaria que es exigido por el común sentir de los tiempos. Esta distribución del trabajo y del ocio nos es bien conocida, y no hace tanto que se escuchaba decir a los varones que ellos de ningún modo permitirían que su señora trabajase, pero mucho me temo que, a pesar de la bondad que así se trataba de expresar, lo que en el fondo estaba en juego era efectivamente algo así como el buen nombre. Solo por eso puede continuar diciendo Veblen que la esposa, que en principio era la esclava, históricamente, o sierva del hombre, tanto en la teoría como en la práctica, se ha convertido ahora en consumidora ceremonial de los bienes que el varón produce. Pero ella sigue siendo, de manera inconfundible, su esclava en teoría, pues sus prácticas habituales de ocio vicario son la señal respetuosa de un siervo sin libertad. La reflexión de Veblen me parece de todo punto ajustada a la separación entre lo público y lo privado, donde lo privado está sometido siempre a un contrato, como de hecho queda perfectamente establecido en el ámbito jurídico, donde lo privado encuentra su epítome en el contrato mercantil. Pero además me parece que esta reflexión nos permite entender un poco mejor la relación misma que lo privado tiene con lo público, aunque sea por la tendencia a que la propiedad privada, una vez se hace pública, se eleva a público, reporte al propietario un claro prestigio, un reconocimiento, por lo menos, dándose así la consabida publicidad. Cuando leí por primera vez esas páginas de Veblen, no pude más que pensar en el caso de Madame Bovary. Recuerden ustedes cómo dilapida Emma la pequeña fortuna de su esposo, que como un pasmarote confiesa al final de la novela cuánto le hubiera gustado ser el amante rico de su mujer. Esta novela narra la tragicomedia de la cotidianidad a mediados del siglo XIX. Es, en primer lugar, el trama de una mujer aburrida del mundo pequeño burgués que la rodea. En segundo lugar, es la comedia de un esposo burlado que, en el fondo, no puede ser tan ingenuo, pues dándole a su mujer todos esos caprichos, se concede también a sí mismo el prestigio que es incapaz de adquirir por su propio trabajo. Pero sobre todo, Madame Bovary es la tragicomedia
de un vacío, de una brecha insalvable entre dos personas que tienen claro cuál es su lugar, pero que no tienen, a fin de cuentas, nada que decirse el uno al otro. En ese mundo descrito por Flaubert se reflejan dos esferas incomunicadas, completamente separadas, pues entre ellas falta un elemento fundamental a toda relación humana. Falta lo íntimo. De hecho, falta en todo cuanto les he contado hasta ahora, pues hasta el momento no hemos salido de esa dicotomía que separa lo público y lo privado, cuyas señas de identidad, insisto, son el reconocimiento y la propiedad. En cuanto a lo íntimo, en este sentido, el título que Guillermo Solana ha escogido para esta exposición no puede estar mejor traído: Renoir, intimidad. En efecto, se puede decir con toda razón que Renoir fue un pintor de lo íntimo. Aunque en su pintura encontremos todos los rasgos característicos de un mundo articulado por el orden burgués. De todos modos, sería absurdo pensar que en ese mundo no existiera algo así como lo íntimo. Igualmente, al considerarlo aquí desde la pintura de Renoir, no es que nos encontremos con una oposición entre Renoir y el gusto burgués, pues por algo fue él el primero de los impresionistas que consiguió entrar en sus salones. Lo íntimo no es algo que se pueda circunscribir, como ocurre con la división entre lo público y lo privado, a una clase social concreta o un ideario. Las atraviesa todas. Y, de hecho, elimina de algún modo sus diferencias. Por eso entraña también problemas bien distintos a los que hasta ahora hemos visto, e incluso plantea un orden de lo visual notablemente diferente. En cierto modo, lo íntimo señala lo más propio y apartado, lo más interior. Sin embargo, lo íntimo también implica una relación muy cercana. De hecho, la palabra íntimo tiene su raíz latina en un superlativo, intimus, lo que es muy o más interior, pero al mismo tiempo expresa también su contrario, una unión íntima, se dice. Una fuera que se vuelve adentro, lo más adentro, que genera la exigencia de compartir. Pero a diferencia que ocurre con lo privado, de lo que ocurre con lo privado, no se puede someter lo íntimo al derecho positivo. Lo íntimo no admite contratos escritos. Sobre lo íntimo, en fin, no se puede legislar. Fíjense, basta con que a uno de nuestros íntimos le exijamos el cumplimiento de un contrato cuyo objeto sea la misma relación que mantenemos con esa persona para que la intimidad se pierda de golpe. Asimismo, también basta con que tratemos de sacar algún provecho mostrando nuestra intimidad con otra persona, al igual que se puede obtener un provecho al publicitar lo privado, para que todos entiendan que esa es una falsa intimidad. Lo íntimo solo tiene una exigencia fundamental: ha de ser profundamente verdadero, felizmente genuino. En este aspecto hay en la intimidad una llamada directa al arte, pienso, a lo que en el arte se deja sentir. Por eso dice el filósofo José Luis Pardo que la intimidad está ligada al arte de contar la vida, que dicho sea de paso, es sin más el arte. Porque el arte de contar la vida, de darse cuenta de la vida, de tenerla en cuenta, no es más que el arte de vivir. Vivir con arte es vivir contando la vida, cantándola, paladeando sus gustos y sinsabores. Y desde luego, se puede vivir sin arte, sin contar nada, sin contar para nada, ni para nadie, sin contar con nada ni con nadie. Se puede vivir sin intimidad, porque la intimidad no es imprescindible para vivir. La intimidad solo es necesaria para disfrutar de la vida. Hasta aquí José Luis Pardo. Si algo es constante en la obra de Renoir, y también en todos los testimonios que tenemos de sus conversaciones y confidencias, es precisamente esa clarísima intención de disfrutar de la vida.
aunque esta afirmación habría que matizarla aún en el sentido exacto en que su hijo Jean explicaba que para Renoir la vida era un estado y no una empresa. Esta idea, dice Jean, es esencial para entender el arte de Renoir. Todo ese libro en que Jean Renoir narra la vida de su padre está atravesado de esa intimidad protegida de su confusión con lo privado, del mismo modo en que Renoir aconsejaba a su hijo proteger las yemas de sus dedos dejándose crecer un poquito las uñas. Tienes que protegerte la punta de los dedos, le decía. De lo contrario, corres el riesgo de disminuir tu sentido del tacto y de privarte de los grandes placeres de la vida. En su doble acepción, en su doble acepción de sentido corporal y prudencia, con lo que es delicado, el tacto, el tener tacto con algo, con alguien, es la puerta de lo íntimo. Da entrada y al mismo tiempo resguarda. Su gesto fundamental no es asir, sujetar o agarrar. Su gesto esencial es la caricia. Y ella, a la caricia, remite toda la pintura de Renoir. No basta con sobar el lienzo, hay que acariciarlo. Renoir, escribe Jacques-Émile Blanche, acaricia la tela como si fuese la carne misma. Flores, cielos, árboles, frutas, todo para él es el tema de una conversación amorosa, un pretexto para satisfacer su sensualidad pagana. En su pintura rige así un principio de placer que se siente en un materialismo tangible, en la interpenetración de los elementos, como ha escrito recientemente Josep Casals, como ese sol material e indisociable del agua y el aire que tanto chocó al principio al público burgués. La carne en estado de descomposición con manchas verde-violeta que veía en 1876 en estos cuadros el crítico Albert Wolff, no tardaría en percibirse de esa otra manera tan distinta en que la luz se filtra y refleja sobre la turgencia de la piel como una materia jovial que hace indiferente el cuerpo y la luz, la piel y la vegetación. Sin embargo, esta fluidez que intercomunica todo en la pintura de Renoir cobra pleno sentido en la relación misma entre las figuras. Esta materia jovial, hecha toda ella de vibraciones y calor, tiene también un componente social, y es que, como he dicho, una de las características de Renoir es la síntesis plena entre naturaleza y cultura. De modo que esa materia atañe directamente, digamos así, a un común que no se entendería de ningún modo desde la dicotomía de lo público y lo privado, pero que no deja, por ello, de plantear también una serie de problemas que me gustaría ir desgranando a continuación. Si Renoir es un pintor de lo íntimo, en el sentido que acabo de apuntar, no sabría aún cómo llamar a esa pintura suya en que lo colectivo sobresale alrededor de los placeres más mundanos. Pienso concretamente en algunas de sus composiciones más conocidas, como por ejemplo El almuerzo de los remeros, pero también en esos baños en el Sena de 1869 que podemos contemplar en esta exposición con un estilo íntegramente impresionista. Pienso especialmente en la Grenouillère. Se trata, como ustedes saben, de una suerte de balneario situado entre la isla de Château y la orilla derecha del Sena, donde los domingos habría un merendero muy frecuentado al que también acudían a finales de los años 60 Renoir y Monet, en principio atraídos por el espectáculo del agua y sus reflejos. El sobrenombre de la Grenouillère hacía referencia a los chapuzones que allí se daba a la gente, como si fueran ranitas, grenouille. Aunque eso de las ranitas tal vez trajese consigo algo de picardía muy propia de la época. Para entender lo que digo, solo haría falta leer un par de cuentos de Guy de Maupassant,
en los que se describe la atmósfera festiva que reinaba en la isla. En uno de ellos, La mujer de Paul, publicado en 1881, el mismo año, por cierto, en que también Renoir pintó allí su célebre Almuerzo de los remeros, se ofrece una detallada descripción del ambiente. En el establecimiento flotante había una baraúnda furiosa y gritona, dice Maupassant. Las mesas de madera donde las consumiciones derramadas formaban delgados regueros pegajosos estaban cubiertas de vasos medio vacíos y rodeadas de gente medio borracha. Toda una multitud gritaba, cantaba, berreaba. Los hombres con el sombrero hacia atrás, la cara enrojecida y los ojos brillantes de borrachos, se agitaban vociferando con una especie de jaleo propia de animales. Las mujeres, a la busca de presa para la noche, se hacían invitar a beber mientras tanto. Y en el espacio libre entre las mesas dominaba el público habitual del lugar, un batallón de remeros alborotadores con sus compañeras de falda corta de franela. Bueno, no cabe duda de que esta descripción de Maupassant es notablemente diferente a lo que Renoir pintó, como han visto, donde la escena está atravesada, toda ella, por una gozosa, digámoslo así, alegría de vivir. Lo que sí coincide en ambos casos es una mezcla singular de clases sociales, aunque todo lo agradable que en ella muestra Renoir acaba siendo desmesurado en Maupassant. Su imagen del lugar intenta encajarse, creo, la imagen de Maupassant, en el esquema propio de la moral burguesa, y de ello resulta un ambiente absolutamente inmoral. Le cito: este lugar apesta a canallada y galantería de bazar. Machos y hembras son tal para cual. Los hombres se pelean por un sí o por un no para sostener reputaciones carcomidas. Ahí tenemos a la reputación. Y por su parte, las mujeres, cuyas redondeces son suficientes, van allí a mostrar al desnudo su mercancía y a buscar clientes. Cierro citas de la descripción de Maupassant. Nada como aplicar las leyes del mercado, donde está en juego la mercancía y la reputación, para obtener este resultado infame. Para Maupassant, todo lo que ocurre en la Grenouillère incumple las normas de separación entre lo público y lo privado, y la única escena íntima que describe está condenada de antemano por el más terrible de los temores que un hombre pueda albergar. Lo que sigue en su cuento se resume bien rápido. Un joven de buena familia, Paul, anda enamorado de una de esas chicas alegres, pero ella se deja llevar por el ambiente festivo y acaba haciendo el amor con Pauline, a quien toda la muchedumbre celebra a gritos con el nombre de Lesbos. Al final, el pobre muchacho que va a buscar a su amada y se encuentra con sus gemidos en mitad de la noche, acaba suicidándose. Cuando Renoir comentó este cuento con el marchante Ambroise Vollard, a quien debemos su primera y probablemente más fabulada biografía, solo prestó atención a la escena lésbica, diciendo que no era para tanto, pero en modo alguno puso en duda la veracidad de la descripción de Maupassant. Probablemente sea bastante ajustada, pero la lectura que hacía Renoir era de todo punto indiferente a la calidad de los visitantes de la Grenouillère. Precisamente por eso señala acertadamente Guillermo Solana, me parece, en el catálogo de esta exposición, que los análisis que interrogan, por ejemplo, a su obra El paseo, ahí lo tienen, como si se tratara de la ilustración de un relato de Maupassant, están frustrados de antemano, pues preguntarse si esa mujer es una prostituta o una burguesa con su amante de clase inferior es algo completamente ajeno a la mirada de Renoir, una mirada bondadosa, bienveillante, decía su amigo Georges Rivière. Y precisamente pensando en estas imágenes, observaba a él
que el pintor no había transformado en absoluto ese espectáculo, no lo había trucado, pero sí, esto es importante, había desplazado la fealdad o la grosería. Y fíjense, sigo citando a Rivière, porque según Renoir, tales cosas no existen sino como una convención. Toda esa oposición entre la mirada de Maupassant y Renoir se resume en la expresión que el escritor emplea para aludir al restaurante favorito del pintor. Dice Maupassant de este restaurante, ese falansterio de los remeros. Al llamarlo falansterio, Maupassant se posiciona de inmediato respecto a lo que podría ser una utopía, pues el término falansterio se ha de entender aquí en un sentido revolucionario, es decir, en el mismo sentido en que el pensador utópico Charles Fourier le había concedido a comienzos del siglo XIX, una unidad de producción fundada en el placer y cuyo último producto solo podía ser la felicidad. Cito aquí a este curioso escritor, Charles Fourier, cuya fantasía utópica ha seguido dando que hablar hasta hoy, por la mención expresa que hace Maupassant al sistema de organización que ideó, el falansterio, un falansterio de remeros, ha dicho. En los falansterios, según los imaginó Fourier, estos lugares, todo está regido por el principio de placer, o mejor dicho, por lo que él mismo llamaba la pasión nuclear armónica. La utopía de Fourier consistía sencillamente en pensar que si damos rienda suelta, y lo digo de manera muy general y grosera, lo sé, si damos rienda suelta a las pasiones, todo encajaría perfectamente, fundamentalmente porque existe una pasión armónica. Si viviésemos en un mundo sin culpa y todos hiciésemos lo que en cada momento deseásemos hacer, nos iría mucho mejor. Por eso, para Fourier era necesario reconocer antes que nada que la mujer alberga deseos y con ello abrirse a su consecuente emancipación, de tal manera que las mujeres pudiesen entrar en competición con los hombres, al igual que compiten en el cuento de Maupassant Paul y Pauline. Con su prosa provocativa, Fourier exigía así lo que él mismo llamaba una política galante, como uno de los resortes más brillantes de su mecanismo social. Pero en el fondo, eso y no otra cosa es lo que, de forma ciertamente vulgar, se quiebra en el tono mismo de la narración de Maupassant, desde el momento en que dibuja la idea del falansterio como un espacio íntegramente obsceno. Al pintarlo de un modo tan diferente a como lo describe Maupassant, tampoco se puede pensar en un Renoir propiamente utópico, es decir, con una propuesta calculada sobre un mundo mejor. Por el contrario, a Renoir le encantaba el mundo tal y como ha sido siempre. Y este siempre hay que subrayarlo con el sentido que tiene de toda la vida. La idea de aplicar cualquier tipo de cálculo sobre la sociedad, pero también sobre lo visible, es ajena a su pintura, aunque no descarto que en ella exista cierto matiz fourierista en el gesto mismo de reconocer el placer allá donde en realidad se encuentra, pues para los fourieristas, incluso para los pocos que se dedicaron a escribir sobre arte, y pienso por ejemplo en cierto crítico llamado Laverdun, esto era lo único que podía definir el progreso de la pintura, reconocer ahí donde la sociedad en su conjunto encuentra mayor grado de placer. En todas las obras de Renoir está presente ese hallazgo y, de hecho, como le habría cuadrado al más radical de los fourieristas, también creía Renoir que el paraíso únicamente se puede hallar en la tierra, como de hecho lo habían encontrado los antiguos griegos, la tierra como el paraíso de los dioses. La crítica que subyace en la pintura de Renoir, él mismo la declaró abiertamente en numerosas ocasiones al poner en evidencia un gusto por lo sórdido que de ninguna manera encontraba él en las escenas populares. El ejemplo más conocido es, como ustedes saben, el baile del Moulin de la Galette, del que podemos ver en esta exposición uno de los estudios más intrépidos del pintor. Aquí lo tienen. Se trataba
de un establecimiento bien conocido por sus toscas galletas, que desde 1834 se había transformado en taberna abierta los domingos y festivos, donde tenía lugar lo que los franceses llamarían una guinguette, una suerte de cabaret al aire libre, donde los habitantes de Montmartre acudían atraídos por una pequeña orquesta de músicos desarrapados sobre una tarima improvisada. Cabe advertir que por aquel entonces la vida en la colina de Montmartre era básicamente rural. Sus habitantes vivían de las verduras y las legumbres, en gran medida ajenos al enorme trasiego de la capital. Sin embargo, esta diferencia no vino mal del todo. Tras la Revolución de 1830, el ministro Thiers había cerrado el perímetro de París con una muralla, produciéndose también no solo una diferencia geográfica de orden espacial, sino también una diferencia de tipo fiscal. Y es que los impuestos que en París se aplicaban al vino eran mucho menores en Montmartre. Eso hizo que el pueblo se convirtiese en un foco de atracción para todo tipo de visitantes, incluidos los de dudosa reputación que algunos como Marx llamarían posteriormente conspiradores profesionales. Reinaba entonces en Montmartre una atmósfera de libertad subversiva que unos años antes de que Renoir pintase este cuadro dio buenas razones para justificar las sospechas que entonces suscitaban este tipo de establecimientos. Por supuesto, hablo del levantamiento popular que dio origen a la Comuna de París durante la primavera de 1871 y que el propio Thiers, cuya vida política fue sorprendentemente larga, se encargó de sofocar. Justo un año antes de que estallara el levantamiento, Flaubert cuenta cómo acudían entonces a los bailes ese tipo de chicas alegres salidas de los barrios obreros y a quienes todos conocían como las Grises, esperando encontrar algún novio, dice Flaubert, alguien que las invitase a bailar o tal vez a echar un traguito. Quién sabe si encontrarían algún estudiante con futuro o incluso algún protector. ¿Rechazarían, llegado el caso, una moneda de oro? Se preguntaba maliciosamente Flaubert en 1870. En el ambiente familiar del Moulin de la Galette se colaban entonces estas muchachas, en su mayor parte chicas trabajadoras, en su día libre, pero muchas otras sin ningún tipo de ingresos que diera para vivir. Cuando les he dicho que Renoir veía y podía percibir ese ambiente rural, no me he referido en ningún momento a una Arcadia, aunque él, desde luego, lo viera así. Desde luego, al menos desde los años 40 observamos una constante réplica por parte de las instituciones públicas frente al ambiente festivo obrero, que fue objeto de duras críticas, de modo que su popularidad irá disminuyendo ante esa figura, otra figura del buen obrero que guarda las apariencias, pasea el domingo con la familia y sueña con prosperar. Pese a sus ideales netamente paganos, no creo que Renoir fuese completamente ajeno a este tipo de sueño, aunque celebrase el regocijo de la vida de Montmartre, que era una comunidad de pueblo con su propio código moral. Ese orgullo de obrero, debido en gran medida a sus orígenes, de los que Renoir siempre hizo gala, sobre todo en lo que concierne al trabajo del arte, tenía su correlato en cierto discurso sobre las virtudes de las mujeres trabajadoras. En este sentido, Montmartre constituía el sueño artístico de Renoir, una suerte de Arcadia, como he dicho, terrenal. Renoir, según le había dicho a la hija de su íntima amiga Berthe Morisot, no dejaba de asombrarse por la gran sensibilidad de sus habitantes y le parecía de todo punto indignante la grosería con que literatos como Zola lo retrataban en sus novelas. La imagen que Renoir nos ha dejado de Montmartre
es sin duda bien distinta de los retratos que se hacían en la época. En ella no hay rastro alguno ni de gente de mala ralea, ni de prostitución, ni de ese aire subversivo que amenazaba antes de la Comuna con contagiar el París burgués. Ante esta asombrosa desaparición, algunos historiadores, como Albert Boimy, han observado con franca desconfianza esa costumbre que tenía Renoir de embellecerlo todo, como él mismo diría al pintor Bonnard: hay que embellecer, Bonnard. Según este historiador, Boimy, los impresionistas y sobre todo Renoir no habrían hecho otra cosa que ocultar cicatrices tras la Comuna, falseando personajes y escenarios con una suerte de utopía realizada por el propio aburguesamiento de los trabajadores, dando como resultado una masa fundida de diferentes clases sociales en la que se maquillan sus brechas por medio de esa coquetería tan del gusto de Renoir. Así, la descripción que hace este historiador es la siguiente: los hombres en la pintura son pintores y escritores del círculo de Renoir que iban a Montmartre a bailar con las jóvenes costureras, floristas, sombrereras e hijas de artesanos y obreros y a usarlas como modelo. Los hombres tienen acceso a la esfera pública, donde las mujeres desempeñan papeles limitados, y las mujeres están ahí para servir a las necesidades profesionales y eróticas del varón. La alegría que París perdió en 1870-1871 es recobrada aquí a un alto precio. Las energías liberadoras de la Comuna han sido ahora reprimidas en un sistema patriarcal y en una jerarquía social que permite el contacto entre las clases de una manera más informal, pero conservando todavía la norma jerárquica. Mujeres de la clase trabajadora endomingadas, con vestidos a la moda hechos en casa, y hombres burgueses se mezclan aparentemente con aire de igualdad, pero la ilusión se desvanecerá el lunes. Renoir encubre la contradicción mediante un rutilante despliegue visual de reflejos lumínicos y color soleado que simultáneamente disuelve y reunifica los cuerpos sólidos. Se suele decir los cuerpos sólidos. Tiene ciertamente razón Guillermo Solana al contestar a esta descripción del cuadro de Renoir, subrayando que el pintor no era precisamente un burgués, si es que atendemos a sus orígenes. Él mismo no dejó de recordar en sus entrevistas que era hijo de artesanos, y sobre esa condición volcaba igualmente todas sus ideas sobre el arte. Sin embargo, no es mi intención entrar en una defensa de Renoir, sino más bien reconducir este problema a la órbita misma del defensor a ultranza de las clases trabajadoras y sobre todo de las mujeres trabajadoras. Mujeres como lo eran, sin duda, Aline Charigot, cuando Renoir se encontró por vez primera con ella en Montmartre. La tenemos aquí a su izquierda, Aline. Se encontró con Renoir, como decía, en los años 80, por primera vez. Aline tenía 19 años y vivía con su madre, que no miraba con muy buenos ojos al pintor para el que trabajaba como modelo. Tenía, sin embargo, otro trabajo más estable, en una sastrería al pie de la colina, pero las cosas no marchaban bien y, a pesar de la destreza de Aline, el patrón no dejaba de aconsejarle que se procurase un buen matrimonio. Suelen decir los biógrafos de Renoir que ese matrimonio en principio no fue tan ventajoso como se esperaba, puesto que Aline se casó con un pintor al que no se auguraba entonces buen futuro. Se casó con Renoir. En efecto, 20 años menor que él, Aline era entonces una de esas chicas estupendas cuya generosidad Renoir celebraba por dejarse pintar, una chica trabajadora, hacendosa incluso. Aunque por otra parte, en los años 80, Renoir, debo recordarlo, no era ya el pintor bohemio y sin futuro que había comenzado decorando porcelana de Limoges con el perfil de María Antonieta, sino el autor
de Madame Charpentier y sus hijos, un cuadro que obtuvo un sonadísimo éxito en el Salón de 1879. Desde esta posición, Renoir se mantuvo aún como defensor de los valores tradicionales y no como el revolucionario que se había dicho que era. Valores tradicionales propios de la modestia con que había crecido en un ambiente entregado al trabajo, nunca experimentado este trabajo según el orden burgués como castigo, sino con un franco sentimiento de dignidad. Destaco esta perspectiva sobre el trabajo que tenía Renoir porque desde ella queda revertido y modificado el orden de producción burgués, me parece, en favor de cierta noción de felicidad que solo podría volver, según decía el pintor, gracias al trabajo, precisamente, aunque este trabajo tendría que ser, en todo caso, lento y manual. Un trabajo lento y manual. Un trabajo, por tanto, que es más bien una labor. En esta posición parece situar Renoir lo que él mismo llama el oficio de la pintura, cuyo fundamento está atravesado de una modestia ajena a todo orgullo artístico moderno. Desde ahí aborda Renoir su relación con la tradición que él mismo decía intentar recuperar, pero también desde ahí aborda igualmente la cuestión de lo femenino. Resultará bastante esclarecedor señalar aquí la segunda acepción que tiene esta palabra, labor, en nuestros diccionarios y que se refiere expresamente a las labores de aguja, al tejido. Ningún trabajo hay más íntimo que este, que, como anotaba el historiador Jules Michelet, se diferenciaría por completo de aquel en que el ritmo de las manos está determinado por el ritmo de una máquina, por ejemplo. En este trabajo, tradicionalmente femenino, encontraba también Renoir el impulso mismo de su pintura, realizada de forma pausada y acariciante en su propio hogar. De lo que no cabe duda es que Renoir se ocupó mucho de que su casa, y así como su lugar de trabajo, estuviese transido de esta visión femenina. Esto es algo que corroboran todos sus biógrafos, comenzando por su hijo Jean. Su casa, nos dice Jean, era una casa de mujeres. Mi madre, su prima Gabrielle, todas las hijas, las criadas y las modelos que circulaban por la casa le daban un definido tono antimasculino. Los accesorios de costura se hallaban en todas las mesas. Qué familia tan laboriosa la de Renoir. Y qué admiración tenía él por todas esas mujeres entregadas en silencio a sus quehaceres, mujeres que cosen sobre todo. Aunque a poco que lo pensemos o leamos los testimonios del propio Renoir, esta admiración nos sorprende desde su propio conservadurismo. Las mujeres, decía el pintor, dan a todo su justo valor y saben muy bien que el lavado de la ropa tiene tanta importancia como la constitución del Imperio alemán. Sin embargo, tampoco parecía ignorar Renoir el cariz profundo de esa labor en su diferencia no con el trabajo alienado, sino con el obrar, con la obra de arte. Esta diferencia sutil que en ambos casos escapa a la noción de trabajo como castigo, según lo que fue el terrible instrumento que figura en su etimología, la etimología de trabajo, el tripalium, que a los romanos servía bien para sujetar caballos o bueyes, bien para castigar a reos o esclavos, incumbe aún a la pintura de Renoir desde el momento en que se contrastan, como en esta imagen de la criada Christine Leroy, bordando en la casa de Renoir, su labor con el obrar. Fíjense en ese contraste entre lo que es el trabajo de la pintura misma, y lo que es el trabajo de bordado. El concepto de labor se circunscribe a la vida y a sus necesidades ineludibles. En la labor no hay más obra que el propio trabajo. Su tiempo es propiamente circular. Hacer lo que se usa, reparar lo que se rompe, zurcir, continuar, en definitiva. Renoir trató de implicar esta circularidad en su obra vinculándola por completo a la naturaleza, contemplando el arte como naturaleza
y la cultura misma frente a la civilización, también como naturaleza, entendida toda ella como fuente de placer. Cuando se hace el retrato de un niño, decía, es necesario que al apretarlo un poco la leche estalle. Para Renoir, finalmente, toda la labor femenina, entendida por él como trabajo gozoso, encontraría su epítome en la maternidad. Sin embargo, el arte, como ese obrar también íntimo y gozoso de Renoir, todo el hecho de la materia jovial que el pintor tomaba prestada de lo femenino, según él mismo decía, aseguraba también que el círculo de la labor siguiese cerrado. ¿Acaso sumido en el encanto de esa Arcadia refulgente de los cuerpos, pero sin concederles palabra alguna, sin escucharla siquiera? Al fundir su idea de intimidad con la idea misma de naturaleza, al soñar un orden social como orden natural, Renoir se cerraba en un arte cuyo gozo no se ofrece más que al arte, un arte para el arte que desde lo más íntimo se encuentra con cierta impotencia para la emancipación y que, sin embargo, lo digo humildemente, aún señala ahí donde aún todavía podemos reconocer un potencial político en el placer. Gracias. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas. Yo, antes de que se vayan, simplemente recordar que la semana que viene es el martes la conferencia y la semana de a continuación es el jueves, que ahora rompemos un poco el ritmo de los miércoles, que no nos fallen. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Sí, es que no sé dónde tenemos el micrófono, pero... Ya viene el micrófono. Voy. Buenas tardes. Buenas tardes. Simplemente quería preguntar si la conferencia la van a colgar en la página del museo, porque evidentemente ha tratado usted tal cantidad de cosas y a tal velocidad que yo creo que me he debido enterar del 10%. Y además, en relación con las imágenes, en algunos casos tiene sentido y en otros, pues la verdad que no me he enterado de nada. Bueno, como voz del museo, las conferencias se graban todas y luego se publican en la página web de Educatizen y del museo, o sea que luego sí que la podrá seguir. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy breve, me ha resultado interesante el final con el que terminas, muy abierto, después de haber presentado un Renoir muy conservador, un Renoir que embellece las brechas sociales, un Renoir que tapa algunas cuestiones y que naturaliza lo social. Me gustaría, en esa final que has hecho, ¿cuál es el potencial político? Que ahondes un poquito más en eso que apuntas, de algún modo, y que me ha resultado muy sugerente. Bien, en primer lugar, y ante las dos preguntas, o ante la observación y la pregunta, en realidad el esquema de la exposición
es muy sencillo. Se trata de ver, por una parte, la dicotomía entre lo público y lo privado y ver qué retórica o qué discurso se puede desarrollar en el ámbito de lo público e introducir posteriormente otro tipo de noción como es la intimidad y a partir de ahí ver también que surgen problemas, ¿no? En cuanto al final, ¿no? A medida que, he de decir que me he dedicado varios meses a pensar en Renoir, tuve la suerte de visitar los lugares en que vivió y he tenido una clara intención de reconocer en él lo gozoso, incluso en términos también políticos desde los cuales ha sido ampliamente atacado, ¿no? Y también es cierto que a medida que iba escrutando testimonios y imágenes, veía cada vez más la problemática que representa su pintura. Sin embargo, creo que no podemos renunciar al placer, no podemos renunciar al placer y me parece muy interesante ese pequeño matiz fourierista que se puede percibir en la pintura impresionista, en la pintura de Renoir, ¿no? Simplemente lo que vengo a observar es más un deseo, Verdaderamente podemos renunciar al placer, a pensar que en el placer hay un componente revulsivo. Sí, eso es. ¿Alguna otra pregunta? Espera. Y muy interesante también me ha parecido cómo relacionas las pinturas con ese señalamiento histórico de lo que supuso la Comuna de París. O sea, me ha parecido interesantísimo, realmente, ¿eh? Pues si no hay más preguntas, agradecerles una vez más que nos hayan acompañado y recordar pues eso, el cambio de las dos siguientes conferencias. Muchas gracias.